Ante todo, ustedes que tengan un bonito atardecer. Soy de la Casa Universitaria San Antonio Abad del Cusco, de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, de la Escuela Profesional de Educación Filial Espinar, de la especialidad de Matemática y Física. Esto es la asignatura de Evaluación de los Aprendizajes. La magíster que regenta este curso es Francisca Lavía Barca y yo, mi persona, soy Cristian Chaco Paco. Vamos a tener la última parte de los instrumentos de evaluación o la última parte de nuestra sesión de aprendizaje, que va a ser una evaluación objetiva o conocido también como la evaluación escrita. Aquí vamos a tener una evaluación mixta de apareamiento, de verdad falso y de selección múltiple. Al principio, como ya se le ha presentado a nuestro estudiante, una ficha que es de los ángulos, vamos a elaborar nuestra prueba escrita o prueba objetiva, que va a tener los siguientes componentes. Primero, a la parte superior, examen del área de matemática. En el siguiente va a estar nombre y apellidos, fecha y hora, va a estar el grado y sección y el número de orden, porque según el número de orden vamos a poder encontrar o focalizar fácilmente a nuestro estudiante. Primera pregunta, que va a ser nuestra pregunta de reflexión de lo que hemos presentado en nuestra ficha de los ángulos. Siguiente va a ser una pregunta abierta, ¿no? ¿Cuáles son los subtítulos considerados en su organizador visual del círculo concéntrico? ¿No? Es una pregunta abierta, ¿no? Que tiene un valor de 2 puntos. La pregunta 3 es la abertura formada por dos rayos convergentes que tiene un extremo común que se denomina vértice, que va a tener 2 puntos de valor, y nos dicen las alternativas: ¿es verdadero este enunciado? ¿Es falso? O ninguna de las anteriores. En este caso sería falso, porque como podemos observar en nuestra ficha de los ángulos van a ser divergentes, porque en sí lo que vamos a tratar más va a ser los ángulos de definición geométrica, ¿no? Que son determinados hasta una vuelta de 360 grados, ¿no? Entonces en este caso no sería convergente. Convergente se dice que va a poder dar varias vueltas, ¿no? En nuestro plano cartesiano. Entonces sería falso. Cuarta pregunta: los tipos de ángulos. En los tipos de ángulos, verifique si es verdadero o falso, que tiene un valor de 2 puntos. Ángulos llanos, ángulo obtuso, ángulo recto y ángulo agudo. Este listado de los tipos de ángulos es verdadero, ¿no? Porque hay ángulos llanos, ángulo obtuso, ángulo recto y ángulo agudo, según nuestra ficha de los ángulos. Estas 2 preguntas son de verdadero o falso. Siguientes 2 preguntas van a ser de preguntas incompletas, como se le denomina, ¿no? Los ángulos los utilizamos o vemos diariamente en puntos suspensivos. Por ejemplo, puntos suspensivos, coma, escalera, coma, en nuestros útiles escolares, coma, en nuestras casas, coma, etcétera, que tiene un valor de 2 puntos. Entonces, ¿cuál de las alternativas sería correcta? A, la vida guión construcción. B, nuestra vida cotidiana guión en construcciones de casa.
En sí, el enunciado, de este enunciado de la pregunta 5, la alternativa correcta es la B. Entonces, completando este enunciado sería: los ángulos los utilizamos o vemos diariamente en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, en construcciones de casas, coma, escaleras, coma, en nuestros útiles escolares, coma, en nuestras casas, coma, etc. Siguiente pregunta incompleta. Ángulos complementarios son dos ángulos que, puntos suspensivos. Ángulos suplementarios son dos ángulos que, puntos suspensivos, que tienen un valor de 2 puntos. Si bien es cierto, aquí analizando según nuestra ficha de los ángulos complementarios van a ser o son dos ángulos que sumados dan 90 grados. Y ángulos suplementarios son dos ángulos que sumados dan 180 grados. Entonces la alternativa correcta sería la C. En la pregunta 7 y 8 vamos a tener preguntas de selección múltiple. Que vamos a tener, por ejemplo, aquí dice: ¿cuáles son las propiedades de los ángulos que tienen un valor de 3 puntos? Tenemos aquí 1, ángulos que se forman por una línea poligonal entre dos rectas paralelas. 2, ángulos entre dos rectas paralelas. 3, ángulos de lados perpendiculares. Y 4, ángulos cóncavos. Según los enunciados, marque la alternativa correcta. Si bien estamos analizando en el enunciado 1, 2 y 3, son las propiedades de los ángulos, pero el ítem 4 no es ángulo cóncavo, ¿no? Entonces nuestra respuesta sería la D, que sería 1, 2 y 3. ¿Cuáles son los elementos de los ángulos? Los elementos de los ángulos: vértice, lados, medida de los ángulos, no podría ser. B, ángulo llano, no podría ser, coma, vértice. Lados, ángulo geométrico, guión, medida de los ángulos, tampoco. Sería vértice, lados, ángulo adyacente, tampoco. Entonces, analizando, ¿cuál es la alternativa correcta? Sería la alternativa A, porque según nuestros elementos de nuestra ficha que hemos mostrado de los ángulos, está el vértice, los lados y la medida del ángulo. En la última parte tenemos las preguntas de apareamiento. En la pregunta 9 nos dice lo siguiente: en la columna A se muestran los tipos de ángulos. En la columna B se muestran la representación abstracta. Establecer la relación entre la columna escribiendo los números, que tiene un valor de 2 puntos. Columna A, ángulo agudo. El ángulo agudo sería 1, que sería, mejor dicho, el ángulo agudo sería 2, que es mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Ángulo recto. El ángulo recto sería 1, según nuestro examen, que sería alfa igual a 90 grados. Ángulo obtuso es aquel ángulo mayor que 90 grados y menor que 180 grados, que sería el número 4. Ángulo llano sería ángulo igual a 180 grados. Entonces nuestra relación sería 2, 1, 4, 3. En la columna, esto es en la pregunta 10, en la columna se muestran el nombre y representación gráfica. Establecer la relación entre las columnas escribiendo las letras según sean necesarias.
Tenemos la columna A y la columna B. La columna A están los ángulos adyacentes, los ángulos consecutivos y los ángulos opuestos por el vértice. Ángulo adyacente sería AC, porque tenemos un ángulo menor y ángulo que le está siguiendo. Adyacente quiere decir que está a su lado, ¿no? Adyacente. El siguiente sería ángulo consecutivo. Consecutivo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que le sigue, ¿no? Después de él hay otro ángulo consecutivo que sería la D. Ángulo opuesto por el vértice sería la A. Tenemos aquí una representación de un ángulo que está opuesto por otro ángulo que es opuesto por el vértice. Entonces, como podéis observar, está ahí nuestra prueba escrita. Con esto estamos terminando de poder evaluar nuestro aprendizaje, ¿no?, de los estudiantes. Esto fue la asignatura de evaluación de los aprendizajes, que hemos presentado los instrumentos de evaluación como la lista de cotejo. Tenemos un registro anecdótico y tenemos la prueba escrita. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.